Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En Colombia hoy celebramos, en este jueves, a Jesucristo sumo, único y eterno sacerdote. Para ello vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Primer momento, lectura del texto. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto, repártalo entre ustedes. Porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy al Espíritu Santo que venga con toda la fuerza y nos dé su presencia, su gracia y su entendimiento de la palabra y de esta celebración. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que podamos hoy comprender esta gran celebración y fiesta a Jesucristo único, sumo y eterno sacerdote. Conocer también la profundidad del sacerdocio del pueblo de Dios y también del sacerdocio consagrado. Que podamos hoy, Espíritu Santo, ver aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, que ha venido a darse como sacerdote, víctima y altar. Amén. ¿Qué dice la palabra hoy? Es el primer movimiento. Antes de ello quiero dar una explicación. Resulta que en la liturgia cotidiana hay unas celebraciones que tienen unos nombres. En la Iglesia Católica hay unas liturgias de un día que pueden ser solemnidades, pueden ser fiestas, pueden ser memorias obligatorias, llámese así la vida de un santo, o memorias libres si uno las quiere celebrar o no, y la feria, es decir, el día corrido que trae la palabra de Dios. Las principales son las solemnidades, y resulta que en este mes de junio tenemos buena cantidad de solemnidades. Ya hemos vivido la central, la más grande, que es el Triduo Pascual, y en el Triduo pues la vigilia de la resurrección es central, es la más grande, es todo ese momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero también hemos vivido, pues después de la ascensión, Pentecostés, es como un culmen de la Pascua. Y después que hemos empezado otra vez el tiempo ordinario, hemos vivido solemnidades, Santísima Trinidad, Corpus Christi, y ahorita, mañana, si Dios quiere, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que este año coincidió con 24 de junio. Y el 24 de junio es otra solemnidad, que es San Juan Bautista. ¿Cómo coinciden? Entonces se desplazan la de San Juan Bautista, su nacimiento en Colombia para el sábado, en otros países para el jueves. Lo que pasa es que el día que estamos celebrando hoy, que es una gran celebración, es fiesta en el carácter litúrgico, pues es muy importante. Y Colombia ha pedido que se pudiera celebrar el día antes del Sagrado Corazón. En otras partes, en otros lugares y en otros países, en la mayoría, se celebra el jueves que viene después de Pentecostés. Por eso ustedes pueden encontrar diferencias en las celebraciones que les dé las lecturas en sus países. Yo tomo el ordo, es el orden que nos dan las lecturas para Colombia, que por eso les explico, es el jueves antes del Sagrado Corazón de Jesús en Colombia. Y como el Sagrado Corazón de Jesús va a coincidir con San Juan Bautista, se pasa San Juan Bautista para el sábado. Pero es que también a los que amamos a María, el sábado después del Sagrado Corazón de Jesús se celebra a María, el Corazón Inmaculado de María. Entonces tenemos muchas celebraciones. Para hoy tomamos la que pide Colombia antes del Sagrado Corazón de Jesús, que es Jesucristo, sumo, único y eterno sacerdote.
Y vamos a mirar entonces qué dice el texto. Que se ha proclamado hoy, que ya en otros lugares ya se celebró el jueves después de Pentecostés. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Llegada cuál hora? ¿Qué les dice? ¿Cuál ha sido el deseo que ha tenido? ¿De qué está hablando? ¿Qué gestos hace? ¿Qué toma? ¿Y qué bendición pronuncia? ¿Qué hace con sus gestos al tomar allí los alimentos que toma? ¿Qué les dice a los apóstoles después qué deben hacer con ello? Y entonces, ¿qué les termina diciendo? ¿Qué significa ese gesto? Miremos todos los elementos, todos los detalles, varias lecturas, y después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Hoy es una gran fiesta. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Él es el mediador de una alianza nueva y permanece para siempre y tiene el sacerdocio que no pasa. Es el sacerdote de los sacerdotes, es el sacerdote como tal. Todo el Antiguo Testamento ha venido en una preparación para el cumplimiento de la llegada de Jesús en muchos aspectos, entre ellos el sacerdocio antiguo, que tenía en Israel por lo menos, se derivaba de Aarón y los levitas. Jesús no pertenecía a esa familia. Por eso en la carta a los Hebreos, que es el texto bíblico que nos muestra esta figura de Jesús sumo y eterno sacerdote, nos muestra cómo su sacerdote está más relacionado con el de Melquisedec. Pero adentrémonos hoy en el momento puntual de su vida, donde viene a preparar la entrega. Él es mediador. Por eso los sacerdotes antiguos tenían una función de mediadores en cuanto a los ritos que celebraban y en cuanto a la palabra que era la Torá. Pues él es el mediador ahora, el sacerdote de sacerdotes, nos lo muestra la carta a los Hebreos, y hace un gesto puntual en su vida que es el que miramos hoy con lupa y con detalle, y es la institución de la Eucaristía. Para nosotros es momento crucial, primordial, fuente y cumbre de la vida cristiana, que la celebramos todos los días porque hacemos lo que dice hoy la palabra: hagan esto en memoria mía. Y no es solo memoria de recuerdito, es memorial. Tiene que ver con traer aquí, hoy y ahora lo que pasó hace más de 2000 años, pasión, muerte y resurrección de Jesús, que pasan hoy y acontecen en cada Eucaristía que se celebra. Y él tiene un sacerdocio que viene a tener unas características nuevas. Vamos a tratar como de adentrarnos en esta temática. Por ejemplo, él viene a mostrarnos la carta a los Hebreos, que es el gran sacerdote de la nueva alianza. ¿Qué están haciendo en la última cena? Están celebrando la alianza antigua de esa salida de Egipto y la liberación de la esclavitud, del Pascua, Pesaj, paso de la esclavitud a la liberación. Y los hebreos cada año se metían en ella no solo como el recuerdo, sino como si ellos también estuvieran saliendo de esa esclavitud como lo estuvieron sus padres. Pues ya hay uno que es nuevo sacerdote de la nueva alianza, y cuando Jesús se sienta a celebrar la Pascua judía, celebra la Pascua como el padre que reúne a sus hijos, como lo hacían en las casas, y allí entonces él preside. Pero resulta que no solo va a celebrar esa Pascua judía, ya empieza a hablar de una nueva alianza. Y esa nueva alianza va a tener ahora el pan y el vino tomados, y no solo pan y el vino, sino que va a ser el nuevo cordero, ya no el cordero que tomaban los hebreos, que era un designio que había quedado allí en el libro del Éxodo, cuando tenían que comer el cordero, reunidos en familia, y si no alcanzaban con otros, y varias indicaciones que hay allí para comer el cordero. Pues él es ya el cordero. Es que no es solo sacerdote, sino que es víctima y altar. Tiene esa triple función que él mismo ocupa. Por eso dice: este es el punto principal de todo lo dicho, que es que tenemos un pontífice que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Hebreos 8:1. Este pontífice, puente, eso significa pontífice, instituye una nueva alianza.
Y en la Eucaristía, en este pan y vino que van a significar su cuerpo y su sangre, están significada esta nueva alianza y Él se va a dar como alimento para la nueva humanidad, porque ofrece su vida y todo su ser como alimento para el espíritu, para la vida del hombre de todos los tiempos. Entonces, hoy vamos viendo cómo todo el Antiguo Testamento va preparando esa Pascua, va preparando toda una vida sacerdotal de unos que cumplían unas funciones rituales y de la palabra. Pues ahora aparece uno que es la palabra en sí misma, es el verbo. A uno aparece uno que viene en un rito, él es sacerdote de su propia expiación, de su propia muerte. Y esto está significado en la Eucaristía, momento central de la vida de Jesús, porque allí está su presencia real. Allí está la expiación, pasión, muerte y resurrección, está el misterio pascual. Está toda esta presencia de Dios que acompaña al hombre, que se ha dado totalmente en un amor hasta el extremo y se ha entregado totalmente por la salvación del género humano. La expiación Él la ofrece como sacerdote, pero es que Él es también víctima y altar, y es ofrecido allí toda una nueva liberación para los hombres. Si los judíos estaban celebrando, los apóstoles que son allí israelitas y judíos, estaban con Él celebrando esa liberación antigua, pues hoy estamos ustedes y yo en la palabra mirando la liberación total en la nueva alianza con su cuerpo y con su sangre. Miremos entonces claramente que si uno empieza a mirar desde el Antiguo Testamento, desde el Salmo 110 y toda la carta a los Hebreos, capítulos 7, 8 y 9, hablando de por qué es sacerdote Jesús y es más grande que el sacerdocio antiguo. Él viene a estar por encima de este sacerdocio porque lo recibe de Melquisedec. Más que lo recibe Melquisedec es más importante él que Melquisedec. Lo que hace es una comparación con Melquisedec, que no pertenecía a la tribu de Aarón o de los levitas, sino que es un hombre que aparece en la vida de Abraham siendo rey y sacerdote. Melqui es rey y es rey de justicia y rey de paz. Y de quién sino del Mesías se habla de que será rey de la paz y rey de justicia. Por eso aparece como un tipo de sacerdocio que prefigura la llegada de Jesús y que muestra que está por encima inclusive del gran Abraham, porque Abraham le ofrece inclusive sus diezmos. Entonces podemos ver ya toda esta figura central hoy en la Eucaristía como es el culmen de toda una preparación desde el Antiguo Testamento. Por eso el Salmo 10 había hablado de cómo oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha, en tanto pongo a tus enemigos como estrado de mis pies, como escabel de tus pies. He jurado a Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es el versículo 1, el versículo 4 del Salmo 110, que vienen a prefigurar que llegará uno, que tendrá un sacerdocio que no viene de la tribu de Leví ni de Aarón, sino que está vinculado a uno que no tiene ni padre ni madre, que está por encima y va a ser el sacerdote esperado en Israel. Es una profecía mesiánica, inclusive que en el Nuevo Testamento en distintos textos ustedes pueden encontrar en Marcos 12:36, Mateo 22:44, Lucas 20:42, en los Hechos capítulo 2, versículos 34-35, Romanos 8:34, etc. Entonces, en el Antiguo Testamento se venía a mostrar cómo el Mesías vendría a salvar a su pueblo con sus sufrimientos, con uno que se ofrece con sus sufrimientos. Por eso todas esas profecías del siervo de Yahvé, que es la primera lectura de hoy, si ustedes van a mirar hoy, la primera lectura es Isaías, capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, que la leemos también inclusive el viernes de la pasión del Señor en Semana Santa. Y este siervo de Yahvé viene como a prefigurar uno que se ofrecerá con su sufrimiento por la salvación del mundo y que presenta su muerte allí Jesús como aquel que se cumple el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre viene vinculado a aquel que vendrá con su expiación. Ya no se tomarán animalitos como el Antiguo Testamento, que el sacerdote iba y ofrecía ciertos animales por el perdón del pecado del pueblo, o en la gran fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, que entraba el sumo sacerdote una vez al año y se ofrecía allí sacrificio por el perdón de los pecados. Ya es uno, que es más grande que estos sacerdotes, porque es nada más, ya no es solo hijo del hombre que carga la humanidad, sino que ese hijo del hombre es hijo de Dios.
y lleva al sacrificio a un nivel de Dios que se ha bajado para levantar la condición humana. Hoy miramos a Jesucristo entonces en todo este ofrecimiento. También Jesús en la última cena, que es lo que estamos mirando hoy, presenta su muerte como el sacrificio de la nueva alianza. Ese es el momento central de esta lectura hoy. La ofrece con el pan y el vino. En aquel momento también Abraham tomó pan y vino, allí en esta situación de Melquisedec. Pues ahora ya él es el pan, nueva comida, nueva bebida, con su cuerpo y con su sangre, y preparará un sacrificio que es la remisión de todos los pecados de la humanidad. Entonces, Jesús mismo muestra su vida como un sacrificio. Es algo que es santo. Si en el Antiguo Testamento había que ofrecer y ofrecer y ofrecer ritos, pues ya lo ha hecho una sola vez y para siempre, que es algo que nos muestra la carta a los Hebreos, y implica allí todo su sacerdocio. Si ustedes y yo vamos a mirar, Jesús nunca habló de él como sacerdote, habló de él como el Hijo del Hombre, sabía que es el Hijo de Dios, pero también que había tomado la humanidad, pero todas sus palabras implícitas mostraban que su vida es sacrificio, que él es la gran víctima, que él es el Cordero de Dios, que él se ofrece, y esto que da a los apóstoles para que lo hagan, la Eucaristía, pues es la presencia real de él, que ya lo ha hecho una vez y para siempre, pero se actualiza en el tiempo, en la historia, para que esta salvación llegue a las distintas generaciones del mundo y de la historia. Entonces, ofrecer el sacrificio es el acto propio del sacerdote. ¿Y quién sino Jesús hizo el sacrificio más grande? Y él mismo ha ofrecido como sacerdote su propio sacrificio. El sacrificio más grande de la historia de la humanidad. Por eso hoy miremos toda esta alianza que implicaba este sacrificio, toda esta función de Jesús que tiene estas funciones sacerdotales, de ofrecerse, de dar la vida, de traer la palabra, porque la palabra es una función sacerdotal que tenían con la Torá en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se habla de nueva alianza, se necesita también hablar de sacerdocio. Y ahí implica este sacerdocio de Jesús. No es del tribu de Leví, su sacerdocio es único, es sacerdote según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio eterno y tiene 3 razones para ellos. ¿Cuáles son esas 3 razones que nos muestra Hebreos? Que Melquisedec, que significaba rey de justicia y rey de paz, vuelvo a tomar la idea anterior, significa eso, rey de la paz, y el reino del Mesías sería reino de la paz y de la justicia. Pueden mirar a Hebreos 7, 1, 2. Porque Melquisedec, segundo momento, sin padre, madre, ni sin genealogía, sin principio ni fin de su vida, se asemeja en eso al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Pueden mirar Hebreos capítulo 7, versículo 3. Tercer punto, porque fue Melquisedec quien bendijo a Abraham y quien recibió de él los diezmos, mostrándose en esto la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y en consecuencia la superioridad de Cristo, de quien Melquisedec era como tipo, quien lo vendría como anunciar. Ustedes pueden mirar Hebreos capítulo 7, versículos 4 al 10. Entonces, Jesucristo claramente allí es superior a todos. En él viene también a mostrarse el culmen. Así como decimos que hemos recibido el ser sacerdotes, profetas y reyes, o más bien profetas y reyes, también hemos recibido el sacerdocio de Jesús. Y se llama el sacerdocio común, que ahorita lo vamos a profundizar. Por eso es el sacerdote de su propio sacrificio. Ofrece pan y vino. Su cuerpo se va a entregar. Su vida se va a dar como donación total. Se ofrece. La Eucaristía tiene esta vertiente de sacrificial, de ofrecerse. Hoy y ahora otra vez Jesús en la actualización del único acto de una única muerte. No tiene que estar muriendo cada 100 años después o por los pecados de los otros, ya lo hizo una vez y para siempre. Pero la Eucaristía actualiza esa presencia. Por eso, este sacerdocio de Jesús está enraizado en sí mismo, en su mismo ser, en el ser de Jesús, que le hace ser mediador por excelencia. Es mediador por excelencia. Los sacerdotes antiguos, inclusive de otras religiones, eran mediadores entre la divinidad y los hombres, a través de unos ritos y a través, en el caso de Israel, de los ritos puntuales de purificación y de celebración, de las fiestas y de la palabra, de la Torá, de quienes en un principio habían sido aquellos que redactaron por inspiración de Dios todo aquello que había enseñado el Señor a través de Moisés.
Después vinieron los profetas con otra función y los reyes tenían otra función también de mediador, pero aquí viene Jesús con esa triple función, que es sacerdote, profeta y rey, que está por encima de todos. Es a la vez verdadero hombre y verdadero Dios. Y como sacerdote debía ser hombre, y es hombre. Y está entre Dios y los hombres, y es el que nos lleva. Y ha corrido toda esta cortina de los velos que había en el santuario. En este caso Hebreos lo toma como su cuerpo, como una cortina. Dios, pues antes no podían mostrarlo como con figura humana. Dios ha querido tener condición humana. Y ha venido a correr ese velo y a mostrar y a abrir el reino de Dios para todos. Es el sacerdote único y eterno. Único y eterno. Y él realizó este sacrificio de una vez y para siempre en el templo. También es para siempre intercesor y es el mediador de una nueva y única alianza. Un montón de elementos hoy que vienen a mostrarnos esta grandeza de Jesús. Por eso vemos que ningún título agota de por sí solo el misterio de Cristo. Es hijo inseparable del Padre, así lo llamamos. Es también hijo del hombre porque reúne en sí a toda la humanidad. Jesús es a la vez sumo sacerdote de la nueva alianza, el Mesías rey y el verbo de Dios. Y el Antiguo Testamento había distinguido entre algunas mediaciones. Ustedes y yo podemos ver del rey y del sacerdote. El rey era de lo temporal y el sacerdote de lo espiritual. Del sacerdote y del profeta, es decir, el sacerdote tiene que ver con la institución y el profeta con los acontecimientos propios que el profeta ayudaba a leer la historia de Dios en el tiempo y en las generaciones. Eran distinciones necesarias para la inteligencia de estos valores de la revelación como se iba dando en aquella época. Después Jesús está situado por trascendencia por encima de todos estos equívocos de la historia y reúne en su persona todas las diferentes mediaciones. Como hijo, es la palabra eterna que remata y supera el mensaje de los profetas, es palabra de Dios. Como hijo del hombre asume toda la humanidad, viene a redimirla. Es su rey, pero es un reinado distinto al de los hombres, porque tiene una autoridad nueva y un amor desconocidos anteriormente a él. Y como mediador único entre Dios y su pueblo es el sacerdote perfecto, por quien los hombres son santificados. Esa es la estructura de esta celebración de hoy. Y el momento puntual, la Eucaristía, que es donde se ofrece pan y vino, es el signo, el gesto del ofrecimiento de un Dios que ha querido tomar la condición humana y que se ha quedado como alimento para recibirlo todos los días de la vida. En esta acción de gracias que es la Eucaristía, en este entregarse y donarse, Él es sacerdote de su propio sacrificio. Entonces, queda como un tercer también o como un último momento el que también como Jesús hemos recibido de su ser profetas y de su ser de rey, una realeza de hijos de Dios, pues también hemos recibido este sacerdocio para definitivamente ofrecer nuestra vida, en términos de Pablo, como hostias vivas. Nuestra vida la ofrecemos como un sacrificio también delante de Dios. Todos, sacerdocio común por el bautismo. Todos tenemos una doble función que ha hecho Jesús también. Y la función de Jesús pues revela como sacerdote de la ofrenda de su sacrificio y por el servicio a la palabra. El servicio, Él es la palabra de Dios. Pues a ustedes y a mí también, por el bautismo hemos recibido la capacidad de ser sacerdotes en el sentido de cada quien tome su cruz y me siga. Sacrificio de la vida y sacralizar todos los acontecimientos cotidianos de la vida. Y el llevar la palabra de Dios, palabra de Dios, nos dice, vayan y hagan que todos los pueblos, y lleven la palabra de Dios, y lleven el mensaje de Jesús. Todos tenemos esta misión también. Entonces el Rey Mesías nos hace sacerdotes con Él. Aparte de ser profetas, de anunciar y denunciar, de ser reyes, que es servir, no es ser déspotas o ser el poder por el poder, sino servir, porque Él quiere ser el primero que se haga el último, y tenemos esta triple función. Por eso, todos tenemos esta función. Los apóstoles, inclusive en el principio, entendieron esta participación del sacerdocio de Jesús para todos, y fueron y llevaron la palabra, y enfrentaron su vida, y sacralizaron, es decir, y santificaron su día a día, ofreciéndose agradablemente a Dios.
San Pablo habla de eso, de hostias vivas, santas, agradables a Dios. Tal es el culto espiritual que tienen que tributar, dice en Romanos 12. También Pedro y el Apocalipsis, la carta de Pedro nos habla del pueblo cristiano que recibe un sacerdocio real, el sacerdocio regio de Israel. También tenemos los ministros que Jesús va designando. Designó a 12 y entre ellos, de esos 12, pues ya pasamos del sacerdocio común a un sacerdocio ministerial que tiene que cumplir unas funciones puntuales. En el primer siglo se llamaban ancianos, en el segundo siglo eran presbiteroi, significa ancianos, y eran unos elegidos para unas funciones puntuales en la comunidad. De ahí ha venido el sacerdocio ya ministerial, que tiene las funciones de llevar un servicio litúrgico, ser responsables de comunidades, celebrar los sacramentos. Ese hace parte del sacerdocio por ordenación que he recibido yo. Pero todos tenemos este sacerdocio también común que Cristo nos ha dado. Que miremos a nuestro único sacerdote que se ha quedado en la Eucaristía. Él es sacerdote, víctima y altar. Él nos enseña a ofrecer la cruz de cada día y nos enseña también a llevar la palabra como Él. De Él recibimos la participación de su sacerdocio a nivel común de todos y a nivel ministerial como el que tengo yo, pero es una función que debemos valorar, aparte de ser profetas y reyes. Miremos hoy a Jesús en la Eucaristía ofreciendo su vida, diciendo que se haga como memorial, que verdaderamente podamos reconocer esta palabra como un llamado hoy a comprender y a vivir la Eucaristía y a mirar esta grandeza de Jesús. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por tu sacerdocio único, real. En ti se cumplen todas aquellas figuras que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento, como Melquisedec, y en el sacerdocio, de aquellos que cumplían el sacrificio de víctimas y llevaban la Torá y la palabra. Pues tú eres ahora la víctima y eres la palabra. Enséñanos a reconocerte como el mediador que nos ha abierto las puertas para llegar al Padre. Que nosotros también en el sacerdocio común y yo en el sacerdocio ministerial podamos llevar la cruz de cada día y llevar tu palabra a todos. Y de esta forma celebrar la vida, sacralizar la vida cotidiana y poder vivir en ti, por ti y para ti. Tú eres el único que le da sentido a esta existencia del hombre. Siendo el Hijo del Hombre, has tomado la humanidad, pero has querido también mostrarnos que abres el camino. Eres el único que puede ofrecer un sacrificio y lo has hecho ya, que podía derribar el pecado del ser humano. Ya ni los sacrificios de animales, ni otro tipo de sacrificios lo pueden hacer. Tú ya lo has hecho de una vez y para siempre. Enséñanos a comprender la grandeza de la Eucaristía, porque has querido quedarte como alimento para el camino de la vida, y por eso enséñanos a celebrar y a participar de tu presencia real en la Eucaristía para llevarte a otros, y que otros te conozcan y te amen a ti, Hijo de Dios, que has tomado la condición humana y que eres el sacerdote para siempre. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué me ha quedado en mi corazón después de mirar esta lectura? ¿Cómo vivir mi sacerdocio común? Ustedes, los laicos, en el ofrecimiento de la cruz de cada día, en el llevar la palabra, en el sacralizar la vida, los que son padres, las madres, los hijos, hacer santificar el día a día, como mediación inclusive para otros que conozcan y amen a Dios con nuestro ejemplo y testimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miremos todos estos detalles. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.